Amante contratado. A la vuelta de mi viaje a Buenos Aires, donde pasé el fin de semana con mi hijo, que fue la excusa para cubrirla, que me había tirado en Lincoln el viernes anterior, estaba el martes en mi estudio, donde también funcionaba la consignataria de Hacienda que explotábamos con Carlota, atendiendo a un cliente, cuando se apersonó mi socia y me comenta que había otra persona esperándome. Me apresuré a terminar la reunión, ya que estaba casi concluido el trámite y luego de despedir al cliente que atendía, le pedí a Carlota por el interno, que hiciera pasar a quien me esperaba. Fue grande mi sorpresa, cuando vi asomarse por la puerta a Ledesma. No lo esperaba porque él no había anunciado su visita, no obstante. Me recompuse del asombro y elucubrando sobre las intenciones que lo traían a mi despacho, 4 días después de... Lo increpé casi de mal modo, sospechando que él se había apersonado en mi estudio. Motivado por aviesas intenciones, cuáles eran en mis suposiciones, pretender que volviera a entregarme o, eventualmente y más factible, pedirme unos a cambio de su silencio, ni lo uno, ni lo otro, casi, porque después que quedamos solos, al retirarse Carlota cerrando la puerta de mi despacho tras de sí, Ledesma me dice que había acudido a mí, porque no sabiendo cómo actuar o comportarse. Lo único que se le había ocurrido era consultarme, ya que por haber llegado tarde a Bragado, el día que estuvo conmigo, tenía que cargar novillos para transportarlos a Buenos Aires esa mañana. Pero se entretuvo encamado conmigo hasta pasado el mediodía, ¿se acuerdan? Lo habían despedido de su empleo. Me quedé estupefacta, era esta una indeseada derivación jamás prevista y sentí culpa. Sin saber qué decir, ni qué hacer, lo primero que se me ocurrió fue tranquilizarlo diciéndole: jamás pensé que pudiera ocurrir semejante cosa, en verdad sospeché de tus intenciones, cuando te vi aparecer, no sé qué decirte, déjamelo asimilar y vemos cómo procedemos. Él, está bien, confío en vos, y discúlpame, no sabía a quién recurrir, no tengo a nadie en Argentina y tampoco tengo posibilidades de regresar a Paraguay. Allá no hay trabajo y los pocos parientes que tengo, son más pobres que yo, tanto que a mis viejos. Yo les enviaba parte de mi sueldo para que subsistieran, en verdad no sé qué hacer. Porque si mis patrones corren la voz, nadie me contratará más. Yo, no te aflijas, ya le voy a encontrar una solución, le dije dejando aflorar mi veta de... Mientras que por dentro me decía a mí misma, ¿y ahora, cómo salgo de esta? Después de unos minutos de silencio, volví a hablar. Bueno, ya terminé de ordenar todo, por lo pronto, nos vamos a casa a cenar. ¿Tenés dónde parar? Él, no busqué nada, pero vi un hotel cerca de la terminal cuando bajé del micro. Yo, no importa, está bien, en casa tenemos cuarto de huéspedes, esta noche te quedas allí, mañana vemos. Y me lo llevé al campo, una vez en casa, le indiqué dónde dormiría esa noche, y eventualmente hasta las primeras horas del día siguiente, cuando yo lo retornaría al pueblo al volver a mi trabajo. Le dije que lo esperaba a las 9 de la noche en el comedor para la cena y lo dejé solo, para que acomodara sus cosas. En todo ese tiempo compartido, juro que ni se me cruzó por mi cabeza la posibilidad de aprovecharme de él, dado que los hombres de la casa estaban ausentes, punto. Cuando nuestros hombres nos dejaban solas, como era el caso ahora, Gladys y yo dormíamos ambas en mi casa, porque ella era un poco miedosa y no le gustaba quedarse sola en su casa a la hora del sueño, aunque alguna que otra vez, en las mismas circunstancias, prefería dormir en su cuarto. Yo prudentemente nunca le pregunté por los motivos de su ambivalencia, aunque siempre sospeché que en esas ocasiones no dormía tan sola, pero, punto. A la hora de la cena, estábamos los tres alrededor de la mesa, Ledesma, Gladys y yo, disimuladamente. Observaba que de tanto en tanto, las miradas de ellos se entrecruzaban, en uno u otro momento. Hablaban en idioma guaraní, ya que uno era paraguayo y la otra correntina, yo me mantenía ajena. Pero en mi cabecita empezaron a zumbarlos. Terminada la cena, Gladys fue a encargarse del aseo y del acondicionamiento de los utensilios y demás enseres utilizados para la ocasión. Yo, excusándome en el cansancio sentido, saludé a Ruperto e intenté retirarme a mi dormitorio, pero él, y tras musitar un gracias, casi inaudible, pasaba que antes de la cena, mientras él permanecía en su dormitorio, yo hice algunas gestiones y tenía casi la certeza que podía solucionarle el problema del desempleo, dándole en mi empresa, ya que estando en constante crecimiento en esas épocas, siempre estábamos necesitados de más personal, cosa que le comuniqué en la tertulia de la sobremesa. Yo sonreí, pero intenté desprenderme de él y no lo logré, porque Ledesma me aferró con más fuerzas impidiéndome retirarme, tal como era mi intención. Nos mirábamos a los ojos. Yo, estás loco, estamos en mi casa, no es correcto.
Él, por favor Ana, necesito tu compañía, no me dejes solo. Yo, alarmada porque Gladys podía presentarse en cualquier momento, está bien, soltame ahora, esperemos que Gladys se duerma pronto. Él, ¿te espero? Después de saborear el café que a Gladys se le ocurrió convidarnos, habiendo decaído la conversación, en verdad, pocos temas podíamos compartir como para mantener la vigilia, nos retiramos cada cual a sus aposentos. Esa noche Gladys dormiría en un cuarto contiguo al mío. Nuevamente y tratando de hacer el menor ruido posible para no llamar la atención de Gladys, recorrí el camino entre mi dormitorio y el de Ledesma. Cuando llegué a su puerta, la abrí despaciosamente y entré sin llamar, a pesar de mis lágrimas, o tal vez por ellas. De repente, estando como estaba mirando hacia la puerta de la habitación, percibo que ésta comienza a abrirse y que por la abertura provocada, se asoma como espiando. Gladys se queda observándonos sin decir nada, yo entrecierro mis ojos. Gladys cerró la puerta tras de sí y se acercó a nosotros, me mira a los ojos y luego busca la mirada de Ledesma. Él, tal vez incentivado por la presencia estupefacta de Gladys, Gladys sufría por verme sufrir, y yo sobreponiéndome al dolor, le grité a Ledesma, acaba. Minutos más tarde, yo ya estaba completamente rendida al dolor. Gladys titubeaba, no sabía qué hacer. Ledesma esboza una sonrisa de satisfacción. Y le di a Ledesma. Lo contratamos como chofer de un camión que habíamos comprado para trasladar la hacienda entre las ferias que recorríamos. Mejor dicho que yo recorría, porque era quien se encargaba de ese tipo de operaciones comerciales, Gladys chocha, con el nuevo componente laboral de la empresa. Fue ella quien se ocupó de ayudarlo a acomodar sus pertenencias en la casa habitación que le asignamos. Y era ella, a escondidas de su esposo, Romualdo, nuestro capataz general o mayordomo. Yo por mi parte, solo me contentaba con tenerlo conmigo. Cada vez que visitábamos una remate feria en el interior del país, el camión en el que viajábamos, si bien estaba equipado con todo el confort y la tecnología que se puede exigir en este tipo de vehículos, no podía hablar, ni tenía como los aviones, por suerte, porque si fuera que sí, las cosas de las que podría haber llegado a enterarse mi marido, inspeccionándola. Sus cuchetas eran tan cómodas y comfortables, que una vez, volviendo de Lezama un día viernes de verano, ya tarde, nos pescó la neutralización de circulación en el peaje de Chascomús y tuvimos que acampar en el parador de la ruta, hasta el lunes por la mañana después que descargamos la hacienda en un corral que nos prestaron cerca de la Ruta 2, porque no es conveniente dejarla arriba de un camión por periodos prolongados. Nos recluimos en la cabina del camión todo el fin de semana, abandonándola solo en los horarios de almuerzo, ya que el desayuno o la cena, los degustábamos dentro de ella, luego que quien estuviera en ese momento más dispuesto, la comprara en el restaurante aledaño al parador, la única vez que yo hice el mandado. Solo una vez, fui yo a esa compra, porque era un verdadero incordio. Tener que vestirme para dirigirme hasta el restaurante, eran las primeras horas de la tarde. Recorríamos el trayecto entre el camión y el restaurante donde almorzamos mirándonos a los ojos, sonriéndonos, apurando el almuerzo, para retornar pronto a la cabina del camión, porque seguíamos ambos, ansiosos de